Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Bueno, Maki, ¿cómo estás en el mes más hiperexigente del año, diciembre? Qué buena pregunta, Domi. La verdad que este diciembre, yo creo que como todos, es bastante caótico porque se juntan muchas cosas, muchos compromisos, pero yo creo que lo más importante es empezar a tomar conciencia de cuando esa hiperexigencia nos empieza a ganar la partida y nos ponemos más cosas en la agenda de las que realmente podemos hacer. Así que yo creo que este es un llamado de atención como para ir viendo ahí cómo podemos ir parando y no sobreexigirnos en este estresante mes del año. Exacto, porque pucha que es estresante. Bueno, quisimos embarcarnos en este proyecto porque nos dimos cuenta que la hiperexigencia, que puede tomarse como una forma de abordar la vida, un comportamiento, si bien puede ayudarnos en algunos momentos y abrirnos camino en ciertos aspectos de la vida, no es sostenible en el tiempo y tarde o temprano nos va a pasar la cuenta, ¿ya? Entonces, Maque, por favor, ilumínanos con una definición de qué es la hiperexigencia. Bueno, la hiperexigencia se refiere básicamente a un comportamiento en el que una persona se somete a expectativas excesivas o demandantes, ya sea de sí misma o del resto de las personas, y busca alcanzar esas metas muy, muy altas, incluso cuando estas no son realistas. Y esto, tal como tú decías, no es saludable ni sostenible en el tiempo. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque estos comportamientos tarde o temprano nos pueden provocar o llevar a desarrollar estrés crónico, estados de ansiedad o depresión, perfeccionismo, obviamente, y falta de equilibrio en lo que es nuestra vida personal, familiar y laboral. Exacto. Y esa definición que nos acabas de dar, ¿te identifica o te identificaba? Cuéntanos un poco. Oye, qué buena pregunta. Yo creo que las personas que somos tan hiperexigentes, yo creo que es algo con lo que tenemos con lo que vamos a vivir. El punto es si somos capaces de verlos oportunamente o no. Exacto. Ya, si es algo con que me encantaría decirte que es algo con lo que me identificaba y ya no, pero no estaría siendo honesta. Yo creo que las personas que somos hiperexigentes es algo que lo vamos a llevar siempre. El punto es darnos cuenta y saber parar en el momento preciso en que empezamos a transgredirnos, en el que empezamos a darnos cuenta de que quizás estamos afectando nuestra salud, o quizás que estamos exigiéndoles demasiado a los demás, porque quizás esa misma vara con la que nos exigimos a nosotras mismas también se la vamos a poner al resto de las personas. Entonces, la verdad que sí, es algo que sigue conmigo, que me acompaña. Pero yo creo que lo importante es saber en qué momento también parar. Exacto. Comparto completamente contigo ese estado. Ese sentir. Ese sentir, exactamente. ¿Y tú, Domi, sientes que quizás la hiperexigencia ha sido algo positivo en tu vida? Mira, si bien creo que podemos después ahondar de que tiene más cosas negativas que positivas, sí, dentro de las cosas positivas que puedo como rescatar de que veo en mí y también en muchas personas que quizás de alguna manera uno igual copia patrones de personas a las que alguna vez admira y veo que esas personas sí ser tan hiperexigentes con ellos mismos les ha traído ponerse metas altas y que después eso y llegar quizás más lejos. Eso te diría que es como de las cosas positivas, o sea, como cumplir tus objetivos. Cumplir unos objetivos bien ambiciosos, exacto, o sea, como creo que esa es la parte positiva que al final, ¿por qué nos ponemos como este chaleco de hiperexigente? Porque vemos eso, o sea, vemos eso en otras personas. Pero te diría que de las únicas cosas, y puede ser súper llamativo quizás en realidad, y yo creo que todos hemos caído en eso, pero eso quizás lo puedo categorizar como lo positivo. Claro, en el fondo ser capaz como de lograr como esos objetivos, quizás como sobrepasarlos y sentir que eres capaz de lograr de pronto todo lo que tú te propones. Exacto. El punto es ¿a qué costo?
Exactamente. ¿A qué costo? Sí, eso yo por lo menos cuando he visto a personas, porque yo no me considero como una persona que logro todo lo que... No, pero sí, cuando yo miro como a mis, no sé, mentores o gente que admiro mucho, sí tienen esa característica. Entonces uno dice, pareciera que por ahí va como el éxito y chuta, sí, pero como bien tú dices, ¿a qué costo? Claro. ¿A qué costo? Sí. Entonces... ¿Cómo tú crees que eso quizás pudiera de pronto afectar como a nuestra salud en algún momento de la vida? Sí, de todas maneras yo creo que eso no nos puede afectar en la salud. ¿A ti te ha pasado? Hoy sí, a mí la verdad que yo puedo decir de que efectivamente muchas veces te podría decir que sobre todo en los primeros años laborales que tuve, hay veces en que realmente fui a trabajar con fiebre o sintiéndome mal o con gastroenteritis y obviamente que eso uno no tiene que hacerlo, pero esa hiperexigencia que te lleva a sentir de que si tú no vas y si tú no haces las cosas, que las cosas no van a quedar bien hechas. Y al final del día, ¿cómo es posible que uno sea capaz, como de alguna manera, como de pasar a llevar su salud con tal como de cumplir con esas metas, entendiendo que somos personas, que somos humanos y que en algún momento puede ser de que nos enfermemos, que puede ser que nos pasen cosas y que se entiende que son cosas naturales en la vida? Exacto. Pero claro, o sea, de alguna manera transgredir tu salud o de repente quizás faltar a cosas importantes de algún ser querido, de alguien de tu familia porque tenías que cumplir con algo en tu trabajo. Yo creo que también ahí hay ciertas veces que tenemos también que aprender a decir que no. Sí, exactamente. Y claro, yo hoy día creo que uno puede seguir siendo tan competente, hacer las cosas, pero también teniendo en cuenta cuáles son tus prioridades. Y esa falta de claridad, lamentablemente, nos puede llevar a transgredirnos y a pasar por alto, de repente, no sé, ir al médico porque quizás puedes realmente... quizás detectar algo en una época temprana y no esperar a que esto en el fondo sea grande y al final probablemente vas a perder más tiempo, capaz que vas a terminar internado en una clínica y al final del día te estás haciendo un flaco favor a ti y también al resto. Sí, qué triste y yo creo que eso pasa mucho de que nosotros como que siempre posponemos, no sé, yo sé que hay muchas personas que no son así, la gente que no es hiperexigente se da los tiempos para cuidar su salud, entonces exámenes preventivos, va al dentista cuando tiene que ir, pero no eso muchas veces, ¿por qué uno deja ese cuidado propio en el último lugar de la fila? Yo creo que eso es muy preocupante y yo sé que eso le pasa a muchas personas, o sea, yo creo que esa es una conducta muy arraigada, el dejar como en último lugar tu salud. Tu autocuidado es lo más importante porque de alguna manera se puede ver como algo egoísta, pero en el fondo si tú no estás bien para ti, claramente no vas a estar bien para el resto. Si tú no te sientes bien, si no te sientes con energía, si no cuidas tu alimentación, tus horas de sueño, claro, o sea, quizás por un par de días vas a poder funcionar, pero eso en el largo plazo, en el mediano largo plazo no es sostenible y tarde o temprano te va a pasar factura y no vas a poder cumplirle a nadie, ni en tu trabajo, ni a tu familia, ni a ti misma. Entonces también es una invitación a hacer quizás ese como cambio de switch. Exacto. De todas maneras. Ya, mira, y si tuvieras que definir tu hiperexigencia, ¿se siente más como un motor que te ayuda a avanzar o como una mochila o una carga pesada que es como ese sentir de que hay y que tengo que? ¿Cómo lo definirías? Oye, qué buena pregunta. Yo creo que ambas van en la misma mochila y acá me gustaría hacer como una distinción. No es lo mismo la exigencia, que una cosa es ser exigente y tener altos estándares, con la hiperexigencia, que es cuando nos pasamos tres cambios, nos pasamos tres pueblos, en el fondo, y llegamos hasta ese punto que te decía, de empezar a transgredir la salud, de quizás faltar a compromiso, cosas que son importantes para nosotras. Una cosa es la exigencia que me pueda llevar a dar lo mejor de mí, a poder avanzar, a poder ponerme objetivos y metas y poder cumplirlos, a desarrollar la perseverancia, por ejemplo. Y otra muy distinta es
por ejemplo, cuando de alguna manera me transgredo, cuando de alguna manera dejo de cuidarme, cuando de alguna manera paso a llevar a los demás, porque lamentablemente cuando me paro desde ese espacio de ser hiperexigente, voy a hacerlo no solamente conmigo, sino con mis compañeros de trabajo, dentro de mis equipos, porque esa vara la voy a traspolar a ellos también. Esa misma exigencia quizás esa hiperexigencia se la voy a exigir a mis hijos. Entonces, ¿cómo van a responder ellos? Vamos a seguir de alguna manera perpetuando estos mismos patrones. Entonces yo creo que hay que tener ojo con eso. Una cosa es la exigencia y que quizás lo podemos ver desde ser más que exigente, ser competente, entender cuáles son nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, como eso lo podemos poner al servicio, pero desde un lugar sano. Exacto. Sí. No sé si te hace sentido. Me hace sentido. Me acordé de eso cuando uno conoce, o sea, y ahí cruzándolo un poco con el autoconocimiento, cuando uno también conoce sus propias limitaciones. Y hace poco escuché un podcast que decía como, yo soy una persona muy inteligente, tan inteligente que sabe que para ciertas cosas soy bastante tonto, en el sentido de que uno sabe como hasta dónde puede llegar, qué puede cumplir, y que otras cosas como que, no sé, como que podrías delegar. Que tiene que ver con que una cosa es la autoexigencia y otra también entender de que hay ciertos momentos en la vida en que tenemos que tener la humildad de pedir ayuda. Exactamente. Sí, eso es. Tenemos que pedir ayuda y no porque no podamos. Sí podemos, pero no podemos con todo al mismo tiempo. Exacto, ese es el punto. Sí. Entonces yo creo que es súper válido que quizás en algún momento digamos, mira, sabes que esto no puedo, esto lo puedo delegar, se lo puedo pedir a alguien más. ¿Por qué tengo que hacer todo yo? Y ahí, bueno, podemos ir viendo cómo se pueden ir escondiendo ciertas cosas que vamos a ir desarrollando. De a poquito, pero, sí. por ejemplo, ¿qué consejo hoy día, con toda la experiencia que tienes, con lo que has vivido, con tus experiencias, ya sea, entre comillas, positivas y negativas, yo creo que siempre de aquí se desprende el aprendizaje. ¿Qué consejo tú le podrías dar a la Domi de 20 años en relación a este tema de la hiperexigencia? Mira, yo creo que un consejo sería de que si bien está bien ponerse metas altas, siempre hay que disfrutar el proceso. Creo que uno se pierde mucho cuando el factor disfrute no está en la ecuación del trabajo, de los logros, de los proyectos. Siento que es como que le quita la sazón a lo que uno está haciendo. Entonces, yo en sí, por ejemplo, me considero y me identifico como una persona muy curiosa, que siempre quiere aprender. Y lamentablemente cuando me pongo este sombrero, este chaleco, lo que sea, de la hiperexigencia, como que esa curiosidad, esas ganas de aprender como que se diluyen. Y eso es súper triste porque al final creo que es como cuando uno es niño y como que tienes toda esta lo que se le critica mucho al sistema educacional, que cuando uno es niño es tan curioso y después como que de alguna manera se vuelve todo un deber y una obligación más que las ganas y el disfrute por el placer mismo de aprender. Yo creo que ese es el consejo que me daría, de que nunca pierda esa esencia de estar siempre curioseando y aprendiendo y que en cada proceso donde estoy tengo que conservar esa mentalidad de niña. Claro, de disfrutar y de alguna manera, claro, pasarlo bien cuando estás haciendo eso. Exactamente. Porque si no caemos como en este círculo vicioso de ir persiguiendo esa zanahoria, de ir quizá consiguiendo esos progresos, pero nunca quizá darnos como ese espacio como para celebrar esos pequeños hitos en cada una de las tareas o metas en las que nos embarcamos. Sí, porque no sé si te pasa, pero es como que cuando uno va logrando, no sé si te das el tiempo de decir como, oye, lo logré. Qué buena, me felicito a mí misma. Sino que de repente hay como una vocecita que pareciera que te dijera como, entonces no era tan como ambicioso el objetivo, por así decirlo. Está mal eso, está pésimo. No autosaboteamos. Exactamente. Maki, ¿cuál crees tú que es la herida que se esconde bajo esa hiperexigencia? Yo creo que necesariamente esa hiperexigencia viene como de un sentido como de necesitar aprobación. Yo creo que cuando
Hoy, sorry, acá sí mi mamá escucha el podcast. Pero Queremos, mamá. yo creo que cuando venimos quizás como de familias que son como tan hiperexigentes, es como que de pronto cuando vamos creciendo y somos niñas, quizás como que nada nunca alcanza como esos estándares. Entonces como que todo el tiempo estamos tratando como de que eso que estamos haciendo, que vamos a mostrar, como que sea mejor, que sea el dibujo más lindo, que lo hicimos de la mejor manera posible. Y en el fondo estar más preocupados como de ese sentido como de que nos aprueben, de sentirnos como queridas, como aprobadas, como validadas, en vez de disfrutar, tal como tú decías, el proceso, en el fondo de hacer ese dibujo, de hacer esa obra de arte y de simplemente mostrarnos y permitir que esto salga sin esa necesidad constante de tener que ser aprobadas. Exactamente. Yo creo que, mira, no sé si te pasa a ti que a mí a veces me dan como mucha como que me alegra o me da como una sensación de calidez cuando veo, por ejemplo, que estos artistas que tienen como unos inicios donde, por ejemplo, los dibujos eran pésimos o cuando las personas que uno de repente como que admira los ves como en su inicio, no sé, por ejemplo, hay algunos videos de algunos cantantes que salen, no sé, por la primera vez que fueron a American Idol y cantaron pésimo pero alguno le dijo, mira, sabes que igual te veo como un potencial, pero si uno lo ve, o sea, como que como que había algo ahí, pero faltaba pulir mucho. Entonces, yo creo que a mí por lo menos me hace sentir bien pero también digo que ganas de haber sabido eso antes, como de que de eso se tratan los procesos. Y también de alguna manera honrar que quizás esas cosas que no salieron tan bien, que también son aprendizajes, que en el camino va a pasar que no todo va a salir bien, que no todo va a ser perfecto, pero incluso cuando las cosas no salen como uno espera, eso también tenemos la posibilidad de aprender y de tener la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente en el futuro. Entonces, aquí realmente es comprender de que no importa que a veces las cosas no salgan, de que quizás independientemente si esa exigencia como no llegó a buen puerto, no importa porque al final igual podemos quedarnos con ese aprendizaje y poder seguir intentándolo. Sí, de haberlo hecho con alegría, de haber disfrutado, haberlo hecho, porque al final y ya es como lo que ocurre cuando la hiperexigencia llega también un poco a su límite, es que no, como uno sabe que no va a poder llegar a ese estándar que uno quiere, no lo hace. Claro. Y ahí creo que eso al final termina siendo lo más nocivo de todo. Claro, que al final de tanto en el fondo, de tanto saber de que vas a exigirte en ese camino, de pronto terminas no haciendo las cosas y te pierdes la oportunidad como de vivir ese proceso y disfrutarlo. Exacto. Con todas sus fallas, con todos sus malos cálculos, o sea, va a estar ahí eso. De todas maneras. Y entonces, ¿qué consejo le darías hoy a una persona que se encuentra en estado de burnout, cansada, con dificultad para disfrutar la vida y sintiendo que tiene una carga pesadísima en la espalda? Qué buena pregunta. Yo creo que lo primero, antes de dar un consejo, es que esa persona quizás reconozca que está transitando por ese estado de cansancio, de burnout. ¿Por qué? Porque en el fondo el reconocerlo es el primer paso. Claro. Lo reconozco, acepto que algo me pasa, quizás. ¿Cómo se ve el burnout? ¿Cómo tú, por ejemplo, podrías identificar a una persona que, no sé, pues te juntas con una amiga? ¿Cómo podrías identificar que esa persona está en burnout? Quizás que esa persona esté más irritable de la cuenta, quizás que esa persona ya no disfrute de las cosas que disfrutaba antes, quizás que esa persona esté como hiperreactiva con las personas, sobre todo como las personas más cercanas de su entorno. Entonces, cuando uno empieza a ver de que se empiezan a dar esta serie como de eventos o que esta persona realmente no está disfrutando, quizás sería un buen momento para que esa persona también pida ayuda. Ahora, ojo, que las personas que somos hiperexigentes nos cuesta mucho pedir ayuda. Exacto. Porque en el fondo es como de alguna manera decir, hoy parece que no me la puedo, parece que en realidad como que no soy tan buena. Y antes de reconocer eso, como que realmente tenemos que hacer como ese proceso interno de decir, ¿sabes qué? De verdad que
podría quizás de pronto ir a terapia o tener alguna conversación con alguna amiga. Creo de todas maneras que ir a terapia es lo que más te puede ayudar, porque Exacto. en el fondo también de ahí se van a desprender heridas que quizás la persona no está viendo, pero en una primera instancia ya reconocerlo y aceptarlo creo que es el primer paso. Exacto. Una cosa que a mí por lo menos me ha ayudado también, es como cambiar un poco no sé, yo creo que todos tenemos personas en las que nos inspiran, que nos ayudan, o que son como un modelo para nosotros, y a veces como que si tenemos una persona hiperexigente en ese puesto en nuestra cabeza, cambiarla por otra. O sea, cambiar nuestros modelos a seguir por personas más reales, más que pidan ayuda, que disfruten, que se rían más, que no estén constantemente como queriendo hacerlo todo bien, sino aceptando de que la vida es caótica, y creo que eso, por lo menos para mí, ha sido más sanador, también ha sido muy sanador. Que se puedan mostrar quizás con mayor vulnerabilidad. Exacto. Perfecto. Hacer un pequeño switch. Bueno, y como para cerrar, queríamos dejar como la siguiente reflexión asociada a la hiperexigencia, que es que normalmente las personas que somos hiperexigentes vemos la vida como una carrera de 100 metros planos. Aquí quiero acotar de que yo soy cero deportista, soy lo menos deportista que existe. Pero, así que voy a tratar de explicar bien esta metáfora deportiva. Entonces, cuando nosotros vemos una carrera, la vida como una carrera de 100 metros planos, lo damos todo. O sea, damos hasta la última fibra de nuestro ser. Y no importa o sea, y la idea es dar el 200%, cumplirlo, pero es tan corto el periodo que obviamente quedamos completamente exhaustos. Mientras que la vida no es una carrera de 100 metros planos, es más como una maratón, un triatlón. Si me equivoco me dicen, no. pero a lo que me refiero es que es una carrera de largo aliento. Y necesitamos energía para correr una carrera de largo aliento. Entonces no podemos agotar nuestra energía en la primera parte, porque necesitamos gastarla después. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta cuando de repente gastamos tanta energía en un fragmento, o sea, como en una tarea, y después cuando nos damos cuenta de que esa tarea todavía no ha terminado, la sensación de frustración porque ya nos agotamos todo. Entonces, la vida es eso, siempre va a haber una tarea adicional, entonces es mejor dosificar y tomarla así, como una carrera de largo aliento, y no algo que nos tiene que drenar toda nuestra energía. Exacto. Pues, no es necesario que tengamos que dar en todo el 200, 300. Si damos el 100, está bien. Está bien. Y hay veces que vamos a dar menos y también está bien. Son momentos, entender de que la vida no es plana, de que tiene altos y bajos, y que tenemos que dar lo mejor que podamos, pero sin transgredirnos en ese camino. Exactamente. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.